¿Es la iglesia insensible a la realidad de estas personas cuando les dice que no se acerquen a recibir la Eucaristía? No, la iglesia está sensible a la realidad más alta, que es la realidad del cielo, en que Dios nos ha dado unas leyes para guiar nuestras vidas, y cuando nuestra conducta, manera de vivir está en contradicción con la ley de Dios, el problema no queda con Dios, pero con nosotros. La iglesia dice entonces los que están casados fuera de la iglesia no están en posición de comulgar porque no están en el estado necesario para recibir con fruto y con reverencia el sagrado cuerpo de Cristo. Graves. ¿Qué tipo de pastoral tenemos para las personas separadas? A mí no me convence eso de que los divorciados vueltos a casar, a darles la comunión. Eso es muy cómodo, eso es demasiado cómodo. O sea, no solo es prácticamente una profanación, no solo es una profanación el dar la Sagrada Comunión a una persona que está en condición objetiva de pecado, no solo es profanación, sino que además es muy cómodo para el sacerdote, porque entonces así no hay que hacer ninguna pastoral para esas personas. O sea que se reviste, se presenta como si fuera misericordia y no es misericordia. El drama que viven esas personas requiere atención. No requieren simplemente que les metamos hostias en la boca. Necesitamos que lleven a Cristo en su corazón desde su propia situación, y ahí tienen que hacer un itinerario, y ese itinerario puede ser muy difícil y puede ser muy doloroso en algunos casos. ¿Qué estamos haciendo específicamente por las personas separadas, por las personas divorciadas? Y les repito y lo digo con toda claridad, y yo sé las implicaciones que tienen mis palabras. No se vayan ustedes, ni me vaya yo por la solución fácil. La solución fácil es: aquí comulga todo el mundo. ¡Ay, qué cosa más cómoda! ¡Qué cosa más cómoda para el sacerdote! Fornicarios, adúlteros, drogadictos, narcos, mafiosos, a comulgar todo el mundo. Listo, ya no hay que hacer más pastoral. Lo interesante, lo duro, es ser pastor en esas circunstancias arduas. Y lo digo otra vez, y yo sé por qué tengo que decirlo. La pastoral no es llenarle la boca de hostias a la gente. Esa no es la pastoral. Eso es muy cómodo. Y uno se pone el delantal de la misericordia y uno dice: listo, resuelto el problema, que comulguen todos. Ah, muy fácil. No, lo duro, lo difícil es entrar en el camino con estas personas, no simplemente darles comunión. En muchos casos no hay que dar la comunión, y en muchos casos precisamente eso es lo difícil, que no hay que dar la comunión, pero sí tienen que sentirse recibidos. ¿Y cómo se hace para que se sientan recibidos si no están comulgando? Pues se necesita que otras presencias de Cristo, como la presencia de Cristo en la palabra, como la presencia de Cristo en la caridad, como la presencia de Cristo en la consejería, estén ahí. Es un atajo muy fácil repartir hostias. Perdón que hable así, que es un modo indelicado de referirnos a la Santísima Eucaristía, pero lo digo así para que suene duro. Es fácil repartir hostias y decir que ahora yo soy el misericordioso. No, así no es. Así no es. En la Santísima Eucaristía está presente Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, pero esa no es la única presencia de Cristo. Entonces el verdadero reto con los divorciados, ¿cuál es? Ser presencia de Cristo sin pasar, cuando no se puede, y en muchos casos no se puede, sin pasar a darle Eucaristía. Entonces hay que fortalecer otras presencias de Cristo y hacer otra manera de acompañamiento, y no tener miedo de confiar en la divina gracia. Yo tengo 25 años casi de sacerdocio, y yo he conocido varias parejas que perfectamente han llegado a entender lo que significa tanto la Eucaristía como el sacramento del matrimonio, y no pudiendo separarse han seguido lo que dijo San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, como hermanitos, y lo han vivido.
Y el poder de la divina gracia es real. Pero para llegar a eso hay que estar muy cerca de esas personas y hay que orar con ellos y hay que gastarles tiempo. Por última vez lo diré, lo fácil es pónganse en la fila a comulgar, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Eso es facilito. Lo difícil es hacer la otra pastoral. Lo difícil es hacer el otro acompañamiento. Pero muchos sacerdotes no hacen ese otro acompañamiento. Entonces toman una de las dos soluciones cómodas. Una solución cómoda, ¿cuál es? Recuerden que no deben acercarse a comulgar los adúlteros. Arreglado el problema. Ya yo no tengo que hacer más nada porque ya avisé por el micrófono. Por favor, no acercarse a comulgar los adúlteros. Arreglado el problema. ¿Cuál es la otra solución cómoda? Del próximo domingo en adelante pueden acercarse todos los adúlteros. Esas dos son las soluciones cómodas. Pero la verdadera solución, la que aparece en Familiaris Consortio y la que aparece en otros preciosos escritos del magisterio de la Iglesia, es hacer el acompañamiento sin profanar la Eucaristía. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Bueno, ¿cuál es la actitud de la iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? La iglesia fiel al Señor, no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11, 12. Hacia ellos la iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos. Pero no pueden recibir la absolución sacramental. Oiga, qué importante tener esto muy claro. No pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiásticas mientras dure tal situación que contrasta objetivamente con la ley de Dios. La Chiesa sa bene che una tale situazione contraddice il sacramento cristiano. Tuttavia, il suo sguardo di maestra attinge sempre da un cuore di madre, un cuore che, animato dallo Spirito Santo, cerca sempre il bene e la salvezza delle persone. El Papa explicó que es necesaria una fraterna y sincera acogida en el amor y en la verdad para estas parejas. Al contrario de lo que muchos piensan, dijo el Papa, no están excomulgadas, una frase que arrancó el aplauso de los peregrinos en el aula Pablo VI. Queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate e non vanno assolutamente trattate come tali. Esse fanno sempre parte della Chiesa. También habló sobre los niños, dijo que son los que más sufren en estas situaciones y que por eso las comunidades cristianas deben ser especialmente cuidadosas a la hora de tratar a estas parejas. Del resto, come potremmo raccomandare a questi genitori di fare di tutto per educare i figli alla vita cristiana, dando loro esempio di una fede convinta e praticata, se li tenessimo a distanza dalla vita della comunità. Por último, Francisco reconoció que no hay recetas sencillas para aplicar en estos casos. Explicó que las comunidades tienen que apoyar a estas parejas para que sigan su camino de fe a través de fórmulas como la oración, la caridad, la escucha de la palabra de Dios o la educación cristiana de los hijos.